mensual. El día de hoy vamos a tratar, vamos para acá, sobre un tema denominado el tema la evolución en los anticonceptivos orales. Nos hace el honor de presentar este tema el doctor José Efraín Vázquez Martínez de Velasco. Él es médico adscrito del Hospital Español en la Ciudad de México. ¿La que sigue? Bueno, de los anuncios para los colegiados, tenemos esta invitación al Summit de estados hipertensivos del embarazo. Va a ser los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre. Son en la noche de 20 a 22 horas, vía virtual. Curso sin costo para los colegiados. Van a tocar, bueno, simplemente los profesores que tenemos invitados son de alto reconocimiento nacional e internacional. Está el doctor, bueno, ahí está toda la lista, el doctor Raigam, el doctor Guadarrama, el doctor Rebolledo, conocido de nosotros, el doctor Zamora, todos grandes especialistas en el tema, y tienen ¿cómo se llama? Tiene puntaje para la recertificación del consejo. Es importante decirles que se inscriban lo más pronto que puedan. Ahorita ya van 1,550 inscritos. El cupo es de 3,500, pero no vaya a ser como la otra vez que fue en junio, que eran 3,500, a la mera hora todo el mundo se quiere inscribir y ya nadie pudo inscribirse ni nada. Y sí pudieron ver las sesiones y todo, pero ya no le dio puntaje. Entonces, pues los invitamos. Llegó el doctor Rebolledo, que es parte de los organizadores de este curso del Summit. Y bueno, los esperamos para que se inscriban, se anoten y bueno, ¿de qué sigo? Bueno, el día de hoy nos hace el honor, perdón, de presentar la sesión el doctor José Efraín Vázquez. Él es ginecobstetra, es médico adscrito al Hospital Español de la Ciudad de México. Es el profesor encargado de los cursos de bioquímica, fisiología ginecológica, endocrinología del curso de especialización de ginecología y obstetricia de la UNAM. Tiene un posgrado en cirugía laparoscópica en Alemania y un diplomado en medicina basada en evidencia por parte de la UNAM. Y bueno, tiene un amplio currículum. Esto es solo un breve resumen de toda la carpeta de experiencia que tiene. Y bueno, para no hacer más preámbulo, le damos la bienvenida a todos ustedes, a los que están conectados en línea. Doctor Efraín, muchas gracias. Gracias a ustedes, el honrado soy yo, y debo decirles que me da mucho gusto estar en esta sesión del Colegio de Especialistas en Ginecología y Obstetricia del Estado de Querétaro, porque Querétaro es un estado que yo tengo mucho en mi corazón y en mi mente, porque de pequeño iba yo mucho allá, prácticamente todas las vacaciones, y hice mi servicio social, prácticamente me hice médico en el estado de Querétaro, en Ezequiel Montes específicamente. Entonces es un estado que yo guardo mucho cariño por él. En efecto, vamos a tratar hoy la evolución de los anticonceptivos orales combinados, que es una historia sumamente interesante y que nos ayuda a entender mucho el por qué hay tantas progestinas, por qué hay tantas marcas, por qué hay tantas generaciones, y pues también vamos a externar algunas ideas de por qué vamos a escoger unos y no otros, y toda esta serie de cuestiones que probablemente nos hemos planteado muchas veces en nuestra carrera profesional. Entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar con la charla. Les voy a pedir que me digan si... ¿Ahí se ve? Ahí se ve mi presentación, perdón. No, doctor, todavía no se ve. ¿No? Dame un segundo. Ya está listo para compartir, doctor. Solamente que no está compartiendo la presentación. A ver, porque según yo ya está compartiendo.
Sí, nada más que, deme un segundo. Estamos viendo el Zoom. Tendría que cambiar a la sesión. ¿Sí? Deme un segundo. Mm. ¿Aún no se ve? Deme un minuto. Pero aquí Deme me un sale la minuto, por favor. Sí, de acuerdo. Sí, es que todavía está compartiendo la pantalla de esta computadora y no se puede quitar, pero ahorita la quitamos. Share screen. ¿Por qué no puedo dejar de compartir? ¿Puede compartir su pantalla, doctor? ¿Ves? ¿Ahora sí? Ahí me puede esperar un segundo, por favor. Ya la estoy viendo, solamente necesito proyectarla en la pantalla de acá. Deme un minuto, por favor. Sí.
Si quiere podemos empezar la charla y ya cuando se pueda vemos la presentación. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, doctor. Digo que empiece la charla y yo ahorita sí, Sí, ¿qué me dice? Sí, Sí, bueno. sí, vamos a hacer. Bueno, mientras se arregla el asunto de la presentación, vamos a empezar dando algunas ideas en este tema de la anticoncepción hormonal combinada. Vamos a remontarnos a principios del siglo XX, por ahí de los años 1930, en una ciudad alemana llamada Heidelberg. Hay un profesor alemán que se apellida Hallweg y que le llamó la atención. Él se dedicaba a estudiar su fisiología en vacas. Y entonces a él le llamó mucho la atención y empezó a pensar que cómo era posible que cuando las vacas estaban embarazadas no ovulaban. Esto le llamó mucho la atención y dijo, bueno, ¿por qué se suprime la ovulación durante el embarazo? Finalmente, bueno, con la respuesta de que se trataba de las grandes cantidades de progesterona que producían las vacas embarazadas. Entonces, eso que nos parecería ahora una idea bastante simple y bastante, obvia en este momento, pues en aquel entonces no lo era. La ciencia no tenía estos avances que tenemos ahora. Eso estamos hablando de los 1930, cuando Alemania tenía una fuerte predominancia tanto en la anatomía patológica como en la fisiología. Después, cerca ya de los años de la guerra, se empezó a producir la progesterona, que era una hormona que importaba mucho producir porque pues tenía básicamente tres funciones. La que ya había descubierto Holweg, perdón, de anovulatorio, que producía inhibición de la ovulación. Segundo, protección del embarazo, que ya se sabía que el cuerpo amarillo, bueno, pues de alguna manera protegía la evolución del embarazo y por eso se denomina la hormona progesterona. Y en tercer lugar, porque se estaba buscando también corregir trastornos menstruales en personas que los tuvieran, sobre todo personas con trastornos por exceso. Entonces existían esas tres inquietudes. Y en Alemania, les digo, se encontró la manera de sintetizar la progesterona a partir del colesterol, tal cual lo hace el organismo humano, la glándula ovárica o la glándula suprarrenal como intermediario, pues se tenían todos los pasos. Pero ¿qué pasaba? Pues que era un proceso muy caro. Habían muchos pasos para esa síntesis, en primer lugar, y en siguiente era muy caro. Entonces era poco costeable y en tercero, que no era menos importante, es que se absorbía muy mal. Tenía una biodisponibilidad muy baja, inclusive si se administraba inyectada, había que inyectarla varias veces al día, y con los vehículos que existían en aquel entonces era una inyección bastante dolorosa. Entonces, bueno, pues no tenía mucha aceptación, era muy cara y había que buscar cantidades muy altas, mucho más de las que usamos en la actualidad. Entonces, bueno, pues se continuó con la síntesis, es decir, con la manera de buscar la síntesis mucho más barata y de una manera mucho más eficiente que la que se logró. En ese entonces se vinieron los años de la guerra, hubo una gran migración de científicos pues que vivían en Alemania o que vivían en otros países como en Austria, por ejemplo, en Hungría, hacia países de América. Algunos de ellos llegaron a los Estados Unidos, otros llegaron aquí a México, y entre los que llegaron a México fundaron la compañía que se llamaba Syntex. Y esa es una compañía que tuvo durante muchos años la bandera y el estandarte de ser la líder en la síntesis de esteroides y descubrimiento, una compañía en aquel entonces 100% mexicana, con la colaboración de estos científicos que vinieron y que vamos a mencionar en un momento más. Pero decíamos, algunos migraron a Estados Unidos, algunos de ellos, como es Russell Marker,
empezaron a ver algunos vegetales que producían, algunas raíces que se sabía que producían esteroides, y él interesó mucho una planta que se encontraba o que se encuentra en el estado de Veracruz, en el norte del estado, casi en la frontera con Tamaulipas, por ahí en la zona de Tuxpan, y que se originaba, es una raíz de un grupo de plantas que se llaman dioscoráceas, y que tenía la peculiaridad de que se producía en gran cantidad y era una fuente muy rica de distintas hormonas esteroides. Entonces, bueno, pues a él le llamó mucho la atención y dijo, aquí hay una gran cantidad de esteroides a ser purificados y es una fuente muy barata. Entonces se logró, mediante el proceso que se denominó así, las síntesis de Marker, de manera mucho más barata y a granel, la progesterona. Por fin en México se logró esa síntesis y a partir de ahí se encontraron y se empezaron a diseñar muchísimas progestinas más. Aún cuando la progesterona que se obtenía ya era más barata y se encontraba en concentraciones, en cantidades mucho más abundantes, resultaba todavía una absorción muy pobre por vía oral. No contaban en aquel entonces con lo que contamos ahora, que es la progesterona micronizada y que se absorbe bastante bien por vía oral. Entonces, bueno, pues encontraron que dentro de esos esteroides que producen estas plantas, pues una gran cantidad de ellos. Entonces se dieron a la tarea justamente de buscar un esteroide a la medida, que es lo que estaba buscando el clínico. Contribuir a que un embarazo se mantuviera bien, bueno, pues necesitaba o la progesterona natural o una progestina muy parecida que no dañara al feto. En segundo lugar, ¿qué se quería? Anticoncepción. Bueno, pues se necesitaban otro grupo de hormonas que tuvieran este poder anovulatorio y de espesamiento del moco cervical y que tuviera pocos efectos secundarios y que se absorbiera bien por vía oral. Y en tercer lugar, trastornos menstruales, corrección de los trastornos menstruales, bueno, pues también se necesitaba progestinas que actuaran específicamente de manera preferente sobre el endometrio, sobre las glándulas, sobre los vasos y que se corrigieran estos trastornos. En esta situación, por diversos métodos se llegó a la síntesis de la noretindrona a partir de estos precursores vegetales. El científico mexicano Luis Miramontes es el descubridor de la noretindrona o noretisterona, que también se le conoce con ese nombre. De hecho, él lo conoció con ese nombre, que no es más que la abreviatura de nortestosterona. Y el nombre pues nos recuerda a un andrógeno, el andrógeno más potente, que es la testosterona. Entonces, pues encontraron que una manera de lograr anticonceptivos muy potentes era a los andrógenos de 19 carbonos quitarles el carbono que está en la unión del carbono 11. Entonces, al quitar un carbono, le llamamos un compuesto NOR. NOR significa en química que le falta un carbono. Entonces, por eso se les llama los noresteroides, progestágenos. Este grupo de progestágenos es muy interesante. Hay una gran cantidad de ellos y todavía en el futuro sin duda van a surgir más. Dio origen a novulatorios muy potentes, como todos los que llevan su nombre, el norgestrel, el norgestimato, la noretindrona, el gestodeno y varios más. Pero por otro lado, se siguió la investigación en derivados de la progesterona y se vio que si a la progesterona se le esterificaba con algunas otras sustancias, como el ácido caproico, se obtenía el caproato de hidroxiprogesterona o la hidroxiprogesterona misma, pues nos daban compuestos que se absorbían ya un poco mejor por vía oral y igualmente por vía intramuscular tenían una biodisponibilidad, es decir, la cantidad de hormona que llega a la circulación sistémica muy adecuada.
Entonces, bueno, pues también surgió. Entonces ahí están las dos grandes vertientes de anticonceptivos. Los derivados de la hidroxiprogesterona, 17 alfa hidroxiprogesterona, que es el nombre químico completo, o bien los derivados 19 nor. Y se vio que si bien los derivados de la hidroxiprogesterona, algunos de ellos servían muy bien como anticonceptivos, también servían para el tratamiento de la amenaza de aborto por deficiencia de cuerpo lúteo y para los trastornos menstruales. Y los 19 normas bien se fueron hacia el área de anticoncepción. Dentro de los derivados de la hidroxiprogesterona, pues tenemos algunas moléculas tan conocidas como la progesterona micronizada misma, el caproato de 17 hidroxiprogesterona, que se utiliza por vía intramuscular en combinación con estradiol en la amenaza de aborto. Tenemos al acetato de ciproterona. Doctor, perdón que lo interrumpa. No están pasando sus diapositivas. Ah, pero ya está, ya ahora sí ya puedo ¿ya las están viendo? Sí se ve, pero no cambian. No, no cambia. Déjeme volver a... Sí, es que yo pensé que todavía no las veían. A ver si ahora sí. No, ¿verdad? Ahí. Ahí se ven mis diapositivas. Listo, doctor, ya lo tenemos en pantalla. Bueno, entonces esto es lo primero que les decía que en un inicio, y este es un dibujo de la antigüedad, desde el inventor del microscopio, que era Van Leeuwenhoek, holandés, y que él pensaba que, bueno, pues el esperma era el encargado de que dentro venía el bebé y la mamá nada más lo incubaba y ya crecía. Este es el autor alemán que les mencionaba yo. Esto es el concepto ahora de que, bueno, ya sabemos que hay concepción y de que se comparte el genoma. Y finalmente aquí está el descubridor del estrógeno, Edward Doisy, bioquímico y premio Nobel, porque descubrió la molécula del estrógeno y la síntesis de este. Aquí tenemos nosotros cómo está el colesterol, que tiene 27 carbonos y que poco a poco, como les decía, se fue buscando tanto en Europa como en los Estados Unidos, ya en los años de la guerra, en los países que no estaban tanto en conflicto. Fuentes naturales en Europa ya se había encontrado cómo producirlo a partir del colesterol de la manera idéntica que el organismo, pero hacía que su producción fuera muy cara. Aquí está la producción por Russell Barker. Vean ustedes aquí en esta zona del estado de Veracruz, casi en la frontera con Tamaulipas, está donde él encontró esta raíz, que también se le llama cabeza de negro, es el nombre popular. Es una sapogenina que deriva de las diosgeninas y que podía transformarse y se veía que estaba el esteroide ahí en forma natural, nada más había que purificarlo. Y esto de la purificación tiene importancia por una cosa que vamos a mencionar ahora un poco más adelante. Eso y que se juntaron las mentes brillantes en el laboratorio Syntex, que después desapareció, pero fue pionero durante los años 60 y el nacimiento de los anticonceptivos, en cuanto a estos dos grandes científicos
Jorge Rosenkrantz y Karl Gerasi, que era un húngaro que se vino refugiado de la guerra, que consolidaron a las raíces de las diosgeninas como la materia prima y las podían producir a granel, y entonces encontraron una gran cantidad de esteroides. Y bueno, pues ya lo dice el dicho, la oportunidad favorece a la mente preparada. Era gente muy inteligente y que sabía sacar partido de todo lo que estaban encontrando y de otras cosas más. Entonces, bueno, pues aquí teníamos, en Europa se producía, pero a partir de colesterol era muy caro. Y era mal absorción oral, había que administrar la parenteral, a inyecciones dolorosas varias veces al día. Y se buscaba, bueno, una progestina a la medida, corrección del sangrado, protección del embarazo y trastornos menstruales. En 1938, en Berlín, un año antes de que empezara el conflicto que conocemos como Segunda Guerra Mundial, se sintetizó la etisterona. Etisterona es una abreviatura de etiniltestosterona. Etinilo, acuérdense que es un alquino con una triple ligadura que si lo ponemos en la posición 17 beta de una molécula de testosterona, tenemos la etisterona. Y a partir de ahí, si le quitamos, como decía yo, el carbono 19, obtenemos un compuesto 19-nor, que eso significa nor, que le estamos quitando un carbono. Entonces queda la noretisterona, que ese es el origen de muchos de los anticonceptivos que se desarrollaron a partir de los años 60. Después, bueno, pues se buscó métodos distintos regímenes para administrar los anticonceptivos, los métodos secuenciales, los métodos combinados continuos y la noretindrona, que también se le llama noretisterona, fue la primera progestina potente oral que se usaba a una dosis relativamente baja, que era muy barata producirla y todo eso sucedió en México. Bien, aquí está, por ejemplo, la norprogesterona. Si vemos, es una molécula de progesterona y si le quitamos este carbono, pues quedaría la 19-norprogesterona. Este compuesto se encontró, curiosamente, en la gran mezcla de esteroides que se encontraban en esas raíces. Y este compuesto, norprogesterona, era prácticamente igual desde el punto de vista químico a la progesterona natural. Existían ciertas diferencias en cuanto al plegamiento de la misma, lo cual hacía que actuara diferente en los receptores. Pero justamente, nuevamente, estos dos grandes químicos y científicos encontraron que al quitarle este carbono, aumentaba la potencia de las progestinas de manera muy importante. Entonces, bueno, pues esto se debió a que Karl Gerasi era una gente muy inquieta mentalmente y por ahí leyó en algún como si leíamos ahorita el National Geographic, se encontró un artículo de un investigador que estaba investigando en el Brasil el veneno que le ponen los indígenas a sus flechas. Y bueno, pues mencionaba que encontraba varios compuestos y entre ellos uno que se parecía mucho y que actuaba como una progesterona. Pues esto le llamó la atención, se puso a investigar y encontró justamente que era un compuesto que le faltaba el carbono. Entonces él dijo, bueno, pues aquí ya tenemos una fuente de esteroides muy importante. Varias de las moléculas que ya habían desarrollado, pues según los métodos químicos de la época, le quitaban este carbono y, oh sorpresa, encontraron una gran cantidad de esteroides 19-nor que se usan todavía a la fecha. Este es Luis Vieramontes, el científico mexicano que, pues, para mí es como el padre de las progestinas, porque pues él fue el que sintetizó la más importante y que luego se utilizó en anticoncepción por los clínicos. Entonces, aquí les decía yo, la etisterona, que es la etiniltestosterona, aquí está la triple ligadura con un carbono. Si le quitamos este carbono, queda aquí 19-noretisterona, que es la noretindrona, la que descubrió Luis Miramontes y que es el origen de muchísimos compuestos de ahora. Compuesto sintético, patentado en 56 por Syntex, con una gran actividad progestacional por vía oral. Aquí sí, se absorbía muy bien.
tenía poco impacto hepático en el metabolismo, tenía un buen efecto progestacional, inhibidor de la ovulación, transformación endometrial, etcétera. Lo que sí es que no se demostró que tuviera impacto sobre cuidado del embarazo. Entonces, bueno, pues este fue el componente fundamental en los anovulatorios de Sintex, los primeros que se originaron. Uno de ellos, si ven ustedes, aquí tenemos la noretindrona que tiene esta doble ligadura. Si lo isomerizamos a cambiarle la doble ligadura acá, tenemos una molécula que se llama noretinodrel. Ven cómo tienes todas el prefijo nor, lo que quiere decir que les falta este carbono de aquí. Bueno, este noretinodrel, que es prácticamente la misma molécula, dio origen junto con el mestranol al Enovid, que fue el primer anovulatorio oral que se desarrolló en el mercado. El profesor catalán, ahorita se me escapa el nombre, bueno, él tiene una frase que me gusta mucho, que dice que la anticoncepción oral se inventó, se pensó que iba a nacer soltera, pero nació casada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que originalmente, bueno, pues ya sabíamos que ya sabían que las progestinas, la progesterona inhibía la ovulación y que durante el embarazo no había ovulación. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a sacar la progesterona sola, pero los estudios clínicos que empezaron a hacer, veían que las mujeres tienen muchos manchados que las hacían muy incómodas de usar estas progestinas, que era un motivo de suspensión muy importante. Esto, como les repito, se obtenía de raíces y resultó que nuevamente el estar con la mente despierta. Gerasi encontró que los compuestos que tenían más contaminantes producían menos sangrados intermenstruales que los que estaban muy purificados. Entonces dijo, es que hay algo en esa mezcla que no está purificada que está corrigiendo ese trastorno. Y bueno, pues estudios van, estudios vienen y encontraron que era una sustancia que se llama mestranol, que es justamente lo que tiene aquí, si ustedes alcanzan a leer, el Enovid. El mestranol no es otra cosa que el metiléter del etinilestradiol, y el etinilestradiol es el estrógeno que utilizamos prácticamente todos los anovulatorios, salvo en el valerato estradiol dienogest. Todos los demás utilizan etinilestradiol. Entonces se registró y salió a la marca ya la combinación de estrógeno-progestina. La anticoncepción se pensó soltera, pero nació casada. Así, esa es la frase. Otros cambios. Bueno, les decía, había ya dos grupos, los 19-NOR, pero también los derivados de la progesterona, que se esterificaban en posición, por ejemplo, aquí en la posición 17, con ácido caproico, que tiene 4 carbonos, paranos, acetato o caproato de hidroxiprogesterona. Estas fórmulas son mucho más activas, tienen una biodisponibilidad mejor para administración parenteral y mayor duración, lo cual hace que se pueda administrar una vez al día y que haya formas de depósito que duren hasta 3 meses su acción. Eso es a lo que se le conoce con la primera generación de anovulatorios. Curiosamente, en el mundo físico y biológico hay eventos cíclicos o periódicos. Uno de ellos es, por ejemplo, la ovulación. Se sabe que, bueno, los estrógenos y progestinas regulan cíclicamente, que se necesitan las dos hormonas, primero la acción de los estrógenos, luego la ovulación y luego la progesterona por el cuerpo amarillo, para que se pueda producir un embarazo. Pero curiosamente, también estas mismas hormonas que se necesitan para que haya reproducción son las que se utilizan para suprimir esa función. La diferencia es que cuando nosotros damos estrógenos progestinas tratando de imitar el ciclo menstrual normal, por ejemplo, una causa de anovulación, utilizamos lo que llamamos dosis fisiológicas, de las hormonas, o sea, son dosis mucho menores. Y para suprimir una función, utilizamos dosis farmacológicas, que son medicamentos mucho más potentes y con dosis más altas. Y si no, dense cuenta ustedes, por ejemplo, que si nosotros usamos estrógeno natural, el estradiol, lo utilizamos en el orden de 1 o 2 miligramos.
Y cuando lo utilizamos como anovulatorio, el etilenilestradiol lo usamos en el orden de 20 a 30 microgramos, o sea, es mucho más potente. Entonces, esa es una dosis farmacológica, esa es una gran diferencia entre suprimir y no suprimir una función. Entonces, bueno, pues ya se obtuvo estos compuestos con terapia farmacológica que inhiben la ovulación. El doctor Pincus, que es el que se considera el padre de la anticoncepción, Pincus, Rocky y Celso Ramón García, en Puerto Rico, encontraron que la progesterona sola podía inhibir perfectamente la ovulación, pero tenía el problema ese de los manchados intermenstruales. Por eso se concibió soltera, pero nació casada. Es la frase que les mencionaba yo un momento. La potencia de los 19 NOR que no podemos subestimar, y hasta la fecha gran cantidad de los esteroides que se utilizan en anticoncepción son de este grupo. Norgestimato, levonorgestrel, noretisterona, etcétera, etcétera. Y hasta el año 1960 el nacimiento del Lenovid. Entonces, bueno, pues empezaron a hacer los estudios correspondientes y en la clínica se vieron que era un método muy eficaz de anticoncepción, pero, siempre hay un pero, algunas pacientes empezaron a reportarse con problemas de trombosis venosa, porque en aquel entonces se utilizaba el mestranol, como les comento, que se convierte en el hígado en etinilestradiol, como está aquí dibujado, etinilo, aquí en el grupo 17 alfa. Y bueno, pues se dieron a la tarea de buscar y encontraron que justamente era la dosis alta del estradiol, del etinilestradiol, el culpable de esto. Entonces, la tendencia de los anticonceptivos pasó a disminuir, por un lado, la dosis de los estrógenos, del purificar el mestranol a etinilestradiol y darlo como tal, por un lado, y por otro, dar dosis cada vez menores. Por eso llegamos actualmente a las dosis que varían entre 20 y 30 microgramos, que es lo que se utiliza. Y por otro, utilizar otras progestinas que tuvieran un impacto menor sobre factores de coagulación, como lo vamos a comentar en un momento más. Aquí está el Lenovid nuevamente, que era la manera como se presentaba, lo sacó Searle. Y bueno, también otros enfoques, bueno, pues dar la terapia combinada, continua, o bien la secuencial, que se da nada más algunos días del mes, la combinación de ambas hormonas. En la primera fase nada más es dado estrógeno. Esto había un compuesto muy famoso que todavía a mí me tocó llegar a prescribir, que era el Sequentex. Probablemente lo recuerden los de mayor edad. Entonces era un régimen, desde luego tenía un índice de PERL más alto que los combinados continuos, y ya desapareció del mercado. Entonces, bueno, pues la misma laboratorio de Syntex se siguió buscando muchas más moléculas con actividad superior y que fueran menos, con menos efectos secundarios, y encontró, ya derivados de la hidroxiprogesterona, que si se agregaba un halógeno en el carbono 6, como aquí el cloro, se obtenían progestinas también muy activas para anovulación, como para transformar el endometrio en los ciclos menstruales anormales y producir un buen estado de secreción glandular, y que también los hacía propios para utilizarse en mujeres embarazadas. El más activo de estos es el acetato de clormadinona, que ustedes conocen muy bien y que seguramente han utilizado. Entonces, las tendencias de anticoncepción, después de todas estas cosas que hemos comentado, era disminuir la dosis de estrógeno y cambiarlo a etinilestradiol, disminuir la dosis de la progestina y utilizar nuevas progestinas, y ahora la tendencia es a utilizar estrógenos naturales. El primero, y del que se tienen más estudios, si hay algún anticonceptivo que esté estudiado con un gran número, más de 50,000 pacientes en un estudio de vida real, es la combinación de valerato, estradiol y dienogest. No hay ningún otro que haya sido tan estudiado de manera tan exhaustiva como esta. Vienen en el mercado, ya salió en los Estados Unidos, no tarda en salir aquí el estetrol, que también vamos a hacer algunas consideraciones alrededor del mismo.
porque si bien es un estrógeno natural, pero es natural en el embarazo, no fuera del embarazo. Ahí todavía falta ver qué efectos tiene en una mujer no embarazada. Y falta ver bueno, pues que se hagan estudios del mundo real y ver su eficacia y ver una serie de cosas que se estudian en la anticoncepción. Entonces hay un balance entre la dosis de estrógeno, minimizar efectos secundarios por estradiol y que pueden ser mastodinia, distensión, náusea. Y por otra, un mejor control del ciclo, porque si bajamos demasiado la dosis del estrógeno, ya sabemos que la progestina sola funciona como anovulatorio. ¿Para qué agregamos estrógeno? Pues también contribuye algo como anovulación, pero su efecto principal es estabilizar el endometrio. Y mientras más baje la dosis, vamos a tener más manchados y más problemas que pueden ser intolerables para los pacientes. Entonces, en un acto de balance. Y las progestinas, bueno, pues aquí está la clasificación que no va a detener en ella, ya la conocen bien, los estranos, los gonanos, los pregnanos, etcétera, dependiendo del número de carbonos. Pero aquí, dentro de los gonanos, quiero hacer la mención del dienogest, porque lo vamos a mencionar un poco más adelante, con combinación con el valeato de estradiol. Las progestinas, bueno, pues ya mencionaron las derivadas de la 17-hidroxi, ya se logró la micronización de la progestina, que se puede utilizar a vía oral a dosis de 100 a 400 miligramos. Vean cómo son dosis inclusive, que ya hay una mejor biodisponibilidad y una buena absorción oral. De todos modos lo usamos en dosis mucho mayores. A combinación, por ejemplo, 2 miligramos de clormadinona o 3 miligramos y 2 miligramos de dienogest. O sea, hay una diferencia de casi de 50 veces la cantidad, la potencia. Entonces, bueno, pues ese ha sido parte del desarrollo. Otra progestina que se ha desarrollado y que tiene varias propiedades que son interesantes, el dufastón, que si esta es la molécula de progesterona y consideramos que esta es en un plano, la retroprogesterona, que también así se le llama, bueno, pues es nada más que está doblada, llamémosla así, y este metilo está en la parte de atrás. La noretisterona es una de las más usadas, también llamada noretindrona, es la que desarrolló Luz Miramontes, se absorbe rápidamente, es la originaria, la madre de todos los 19-NOR, y que pues ya dejen al levonorgestrel, que es el que se utiliza como estándar para comparar todas las demás anticonceptivos orales combinados, el levonorgestrel y etinilestradiol, que tiene una biodisponibilidad muy alta y se une a la globulina transportadora de hormonas esteroides de manera importante, desplazando a otras hormonas que puedan ir unidas ahí. Y bueno, al ser 19-NOR, pues tiene cierto efecto androgénico. Es decir, esta no sería una progestina la más adecuada para mandárselas, por ejemplo, a una paciente que tuviera problemas de acné. ¿Por qué? Porque ese efecto androgénico, aunque sea leve, pues le va a empeorar el acné y no va a estar nada contenta con nosotros. Entonces, bueno, pues ya contamos con la primera generación de anticonceptivos que eran muy eficaces, que ya se vio que tenían un índice de embarazos muy baja. La segunda fue buscar anticonceptivos que fueran seguros y actualmente estamos en una etapa de buscar extras para la mujer que le quiten el acné, que no le den molestias, que no le produzcan distensión abdominal, que les quiten el cólico menstrual, que si tienen endometriosis les mejore ese aspecto, en fin, ya son cosas que le vamos agregando al efecto principal, que es la anticoncepción, son agregados. Aquí están los efectos del levonorgestrel, que les repito es el que se utiliza como estándar, como patrón para comparar los demás. Aquí tenemos el desogestrel, que también es una molécula, es una promolécula que debe convertirse en cetodesogestrel para ser activa. Aquí está la conversión, aquí está finalmente el 3 de cetodesogestrel. En fin, va de varias progestinas, es uno de los que se llaman de tercera generación, que junto con el norgestimato y el gestodeno tuvieron un auge importante en los finales de los 80, principios de los 90, y después hubo una situación de que nuevamente se vieron muchos casos de trombosis, para lo cual hubo que hacer nuevamente estudios para ver si realmente eran las dosis o el tipo de progestina que se usaran. Finalmente, pues se retomó a dosis menores la anticoncepción. Derivados de la espironolactona, la dospirenona, que tiene características muy específicas de ayudar a que no se retenga líquido,
Es un anticonceptivo también muy eficaz combinado con el timistradiol. Y aquí tenemos la ventaja de que ya tenemos un cambio de regímenes de 21-7, 7 días de descanso, a los 24-4, que ya nada más son 4 días de descanso, con la ventaja de que esta progestina tiene una vida media bastante larga, lo cual hace que los días en que está fuera de hormonas, en realidad sus niveles séricos todavía son aceptables y por eso no da síntomas por supresión hormonal. Aquí están las características, se une a los receptores de progesterona, tiene función antigonadotrópica, no tiene un poco de función antiestrogénica y sobre todo tiene acción antimineralocorticoide, es decir, no se retiene el líquido. El dienogest es una de las moléculas más interesantes y más importantes que han salido en épocas recientes, sobre todo porque se ha utilizado en combinación con el estrógeno natural, valerato de estradiol. Valerato es únicamente que está esterificado el estradiol natural con ácido valérico, que es un ácido de 4 carbonos, lo cual facilita mucho su absorción. El estradiol solo se absorbería muy mal, tendría una biodisponibilidad muy baja, pero al esterificarlo con ácido valérico, este problema se obvia. Es una progesterona llamada híbrida porque tiene propiedades únicas. Combina algunas propiedades de los 19-NOR, como es la gran capacidad para lograr anovulación, pero tiene otras características como algunos otros de los gonanos de este grupo tienen aquí un grupo etinilo. Acuérdense que el etinilo es C, triple ligadura, otro carbono. Aquí no lo tenemos. Tenemos un hidroxilo y tenemos aquí un grupo cianometilo, que es este grupo que está aquí con nitrógeno. Bueno, pues esto le da características muy especiales en cuanto a su unión al receptor y sus propiedades progestagénicas. Entonces, tiene una absorción rápida oral, no tiene, a diferencia de otros 19-NOR que estamos mencionando aquí, no tiene efectos de producir activación de los receptores androgénicos, al contrario, tiene cierto efecto antiandrogénico. Se logra un pico máximo en sangre rápidamente, tiene una biodisponibilidad bastante alta, cerca del 90%, aquí me falta el número, y no hay unión ni a la globulina transportadora de hormonas esteroides ni a la de cortisol. Entonces no hay desplazamiento en ese sentido. El estetrol que les mencionaba hace un ratito es un estrógeno natural que se produce en el embarazo, producido por la placenta, y que, bueno, pues a diferencia del estrón, el estradiol y el estriol, tiene 4 grupos hidroxilo, como lo pueden ustedes ver aquí. Y bueno, pues se ha utilizado ahorita también con la bandera de que es un estrógeno natural en combinación con dienogest para hacer un anticonceptivo. Desafortunadamente, pues no tenemos todavía los estudios suficientes como para poder hacer una opinión y catalogarlo realmente en un buen contexto, porque bueno, son estudios controlados, aleatorizados, doble ciego, como se hacen en muchos fármacos para ver su eficacia, pero no estudios de mundo abierto, de mundo real, que no es la paciente que yo estoy seleccionando, que tiene un índice de masa corporal que yo estoy especificando, que no fuma, que es menor de 35 años, etcétera, etcétera, que estoy controlando mis variables y que, bueno, pues no es la paciente que llevo todos los días. La paciente que llevo todos los días, pues a lo mejor fuma, a lo mejor está con un poco de sobrepeso, a lo mejor es una mujer muy joven, una persona de 16, 17 años, a lo mejor es una mujer en la perimenopausia, que esas pacientes se salen habitualmente de los estudios controlados aleatorizados. Entonces, bueno, falta todavía ver eso. La combinación de valerato estradiol y dienogest es un régimen de 4 fases. Es otra situación muy interesante. Si bien antes existían los combinados bifásicos y los trifásicos, como ya hemos visto, tratando de imitar mejor el ciclo menstrual normal de la mujer, son 4 fases. Y ahorita vamos a ver cuáles. Es el primer anticonceptivo que utiliza estradiol, que es el estrógeno idéntico al 17-beta. Lo único que tenemos de diferencia es que para favorecer su absorción, pero desde el momento en que entra el enterocito al intestino, se elimina ese grupo de ácido valérico y queda estradiol que llega al hígado como estradiol,
que es la hormona natural, que está indicado para anticoncepción oral y es el único que está indicado en el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Hay varios estudios en este sentido, ya muy bien validados, en cuanto a que realmente es una opción muy buena para la mujer que, aparte de querer anticoncepción, pues tiene periodos muy abundantes y con síntomas asociados. La mayor parte, por no decirlos todos, salvo el valeato, estradiol, dienogest y ahora con este trol, contienen etinilestradiol, que es el estrógeno sintético, que es cerca de 50 veces más potente que el estradiol. Y si bien esto nos hace que las dosis pues puedan ser menores en el orden de microgramos, pues tienen mayor impacto en el hígado, como lo vamos a ver. Y eso es lo que origina las trombosis. Entonces, bueno, pues esto mejora su perfil de tolerabilidad, reducidas de etinilestradiol y los progestágenos. Los estrógenos son más similares al 17-beta-estradiol. Y entonces, bueno, pues al utilizar el estradiol natural, pues tenemos una mejor tolerabilidad. Ven ustedes, aquí está la molécula de ácido valérico, son 4 carbonos, que a la hora que se absorbe, aquí enzimáticamente se rompe la molécula. Ven el etinilestradiol, aquí se absorbe a nivel del enterocito, llega al hígado como etinilestradiol y aquí produce varios metabolitos, varios situaciones. Disminuye el factores anticoagulantes, aumenta los procoagulantes, aumenta la proteína C reactiva, que acuérdense que la vemos en procesos inflamatorios, y aumenta el colesterol HDL. Pero no solo eso, el etinilestradiol pasa, recircula, vuelve a recircular, cerca de 25 pasos metabólicos se lleva a cabo el etinilestradiol para finalmente convertirse en estrona y estreol, que son las formas como se elimina. Entonces, cada vez que recircula, tiene estos efectos, que son efectos indeseables. El estradiol lo doy como ácido, como éster de ácido valérico. A la hora que se absorbe, se queda el estradiol solo, pasa por el hígado y solamente una vez, si bien tiene los mismos efectos sobre el hepatocito, pero solamente pasa una vez. Entonces se metaboliza de manera muy rápida a estriol, a estrona y algo queda de estradiol, que es suficiente estos 3 estrógenos, sobre todo estos dos, el estradiol y la estrona. El estriol es más débil, se elimina muy rápido, pero estos dos son suficientes para estabilizar el endometrio y evitar que haya sangrados por deprivación y manchados, que es lo que hace que la mujer frecuentemente deje las píldoras anticonceptivas. Y la progestina, pues tiene, aparte de su efecto anovulatorio sobre la célula endometrial, induce la reducción de receptores de estrógeno y hace que si esta progestina no tiene que el endometrio sea inestable y se produzca un sangrado irregular. Pero si nosotros cambiamos a un predominio estrogénico de una pauta progresiva, es decir, voy aumentando de manera gradual la progestina y voy disminuyendo el estrógeno, se produce proliferación endometrial y una estabilidad del endometrio mucho más aceptable, que no produce un despeño, no produce un sangrado o manchado intermenstrual. Entonces, pues esa es una gran ventaja y ese es uno de los motivos por el cual el esquema dinámico es de 4 fases, como ahorita lo vamos a mencionar. El gestágeno, que en este caso es el dienogest, bloquea la proliferación endometrial abundante. Inducción enzimática, acuérdense ustedes que las mismas enzimas que hay en el hígado para metabolizar los estrógenos existen en la célula endometrial. Entonces induce la síntesis de algunas de estas enzimas, pero hace que el estradiol tenga una vida media un poquito más larga. No se metabolice tan rápido como otras progestinas. Entonces, eso hace que se tenga una biodisponibilidad suficiente del estrógeno natural y por eso no hay manchados intermenstruales. Entonces, es un esquema en donde el estrógeno lo vamos a ir disminuyendo paulatinamente y la progestina va a ir aumentando. Vean ustedes,
Son 2 días con 3 miligramos, que son dosis relativamente altas de estradiol. Generalmente utilizamos entre unos 2 miligramos, por ejemplo, en terapia hormonal de reemplazo. Aquí estamos iniciando, pero únicamente 2 días de 3 miligramos. Y si aquí nos fijamos en los últimos días, 25 y 26, es un régimen extendido, tenemos 1 miligramo. Entonces, esta acción, como nada más voy a tener 2 días que no voy a administrar hormonas, se suma a estos 3 miligramos de una manera muy adecuada y hacen que el endometrio vaya proliferando, que los vasos se vayan transformando y que haya poco sangrado. Por eso es una indicación para el sangrado menstrual abundante. Después de esto, del día 3 al día 24, voy a disminuir la dosis a 2 miligramos de valerato estradiol, que para fines prácticos es 2 miligramos de estradiol, y el Dienogest durante 5 días lo voy a iniciar a 2 miligramos y los siguientes días, que es la tercera fase, la vamos a subir a 3 miligramos. Entonces la dosis de progestina va aumentando, la del estrógeno va disminuyendo, hasta que finalmente en los 2 últimos días, el día 25 y 26, no hay progestina, y después 2 días de placebo en los que se produce, si acaso, alguna menstruación de características mucho más amables. Vean ustedes aquí cómo el intervalo libre de, es el intervalo, el preparado con intervalo libre de hormonas más, el único que hay en el mercado, es únicamente 2 días, lo cual tiene importancia tanto para mejorar el índice de Pearl, porque al ser solo 2 días en que se produce de manera autóctona la FSH y LH, ya que no hay retroalimentación negativa por la progestina, al ser solo 2 días hay menos posibilidad de que se desarrolle un folículo y de que este vaya a crecer. Y si la mujer olvidó tomar, como a los 21/7, su pastilla al 7º día y se pasó al 8º, al 9º, bueno, pues a lo mejor ya se desarrolla un folículo que puede dar una ovulación por escape y quedar embarazada. Al reducirlo a 2 días, esto prácticamente es imposible. Y bueno, pues esto también, como ya he comentado, ayuda a que el sangrado menstrual pues sea mucho menos abundante, y los síntomas asociados a la supresión hormonal, que frecuentemente todos los hemos visto, nada más que no los interrogamos. ¿Cuántos de nosotros que prescribe una preparado 21/7, a los 3 o 4 meses que volvemos a checar a la paciente, le preguntamos, oye, ¿cómo te ha ido con tu anticonceptivo? No, pues doctor, fíjese que pues, lo tuve que dejar porque me dolía la cabeza, porque me dolía el busto, porque me sentía inflamada, porque me daban cólicos. Y no les preguntamos, oye, ¿y en qué días te producía eso? Y si se lo preguntamos, van a ver cómo nos dice, en los días en que no tomaba la pastilla. Pero nosotros damos por hecho que es la pastilla lo que se lo está produciendo, cuando en realidad es la supresión hormonal de esos días, de esos 7 días libres de hormona, lo que se lo está produciendo. Entonces, un preparado que deja menos días a eso, pues tiene menos esos efectos. Vean ustedes aquí cómo se absorbe, se elimina este grupo valerato. Es una buena absorción, no vamos a mencionar aquí todas las características farmacológicas, se absorbe muy bien, se biotransforma y se metaboliza muy rápido, pero tiene una distribución muy, muy buena, sobre todo a los órganos que nos interesa, que es el útero, los ovarios y desde luego el eje hipotálamo hipófisis. Y se elimina de vía principalmente urinaria. Aquí está el grupo sinometilo que les mostraba hace un momento. Y aquí está su perfil de acción progestagénica importante. No tiene acción estrogénica ni glucocorticoide, no tiene acción androgénica, por lo tanto también es una buena opción para la mujer que tiene piel con tendencia al acné, piel seborreica. Tiene acción antiandrogénica y no tiene acción antimineralocorticoide como la drospirenona. Si bien sí induce algunas sustrato de algunas enzimas del grupo citocromo P450 del 3A4, ese subgrupo que es el que metaboliza prácticamente todos los fármacos, en realidad son pocas las interacciones medicamentosas que tiene. Las dos más importantes son con el ketoconazol, y esto hay que tomarlo en cuenta porque es un fármaco que utilizamos muy frecuentemente los ginecólogos, y algo con la eritromicina. Entonces, lo único es en pacientes que estén con estos tratamientos, bueno, pues tener cuidado, ¿no? De por lo menos procurar que no lo tomen a la misma hora.
Como les decía, es el único anticonceptivo que tiene estudios de vida real, que es el INAS-SCORE, estudio de más de 50,000 pacientes en transatlántico. Es un estudio muy interesante de leer, muy bien hecho, y que, bueno, en cuanto a seguridad cardiovascular, se observó que existía un riesgo similar o incluso menor de tromboembolia comparado con los otros anticonceptivos orales combinados, con los que contiene el levonorgestrel, que es el que mencionaba yo, que se utiliza como estándar, contra el cual se comparan todos los demás. Efectividad anticonceptiva con un índice de Pearl inclusive más bajo que los demás, por esa situación de que no dejamos que haya prácticamente ningún desarrollo folicular. Son 2 días nada más sin hormona. Hay un porcentaje muy bajo de suspensión a todas las edades, tanto a las, que es el estudio CONTENT, como dice aquí. Es un estudio que se hizo y que demuestra que la adherencia al método es muy alta, inclusive en mujeres muy jóvenes, en mujeres adolescentes que empiezan con vida sexual y que empiezan a tomar este tipo de preparados. La satisfacción es muy, muy alta, a diferencia de otros que son sobre todo los 21-7, que tienen un índice más alto de suspensión y un control excelente del ciclo. Les digo que los ciclos menstruales son muy amables, más cortos, y también existe la indicación para manejo de ese problema. Entonces, bueno, pues el efecto anovulatorio se debe a la supresión a la anovulatoria y a espesamiento del moco cervical que hace impenetrar el espermatozoide. Aquí hay varios estudios que nos hablan de su eficacia y efectividad. Eficacia es lo que nos hablan en los estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, etcétera, etcétera, que son los que siempre se hacen para ver si un medicamento es eficaz. Y a efectividad le llamamos cuando ya son estudios en vida real. Es decir, lo que cualquiera de ustedes receta, nada más nos comunicamos o estamos siendo parte de un estudio muy grande y nada más vamos a contactar a nuestras pacientes, pero yo voy a seguir mis prácticas de prescripción como a mí me parezcan. No voy a tener que darle un medicamento específico a nadie. Simplemente si yo tengo la costumbre de recetar un anticonceptivo con el levonorgestrel, lo voy a seguir haciendo. Y si mi paciente me reporta que tuvo un efecto adverso, pues yo nada más la contacto, llenamos un cuestionario y yo lo envío al laboratorio o a la persona que está, al grupo que está estudiando. Y esos van haciendo los análisis estadísticos, que son análisis muy finos, el análisis de regresión de Cox, que es el estándar de muchos estudios estos y que da resultados muy interesantes. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos en el estudio europeo, en la parte europea de ese estudio INAS-SCORE, como la falla anticonceptiva es un poco menor. Aquí hay lo llamamos dos riesgos, el riesgo crudo y el riesgo ajustado. El riesgo ajustado significa que en este estudio de mundo real se hizo un ajuste para pacientes con ciertos grupos de edad, con pacientes con cierto índice de masa corporal, porcentaje de grasa, etcétera, etcétera. Y es el riesgo crudo, cuando eso no se hizo. Entonces, inclusive cuando se hace el riesgo crudo, ven como la tendencia es menor y desde luego cae menos de la unidad, o sea que la eficacia, el índice de Pearl anda por 0.20 aproximadamente, pero puede ir de 0.3 a 0.9, aquí está, 0.2 a 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues por cada paciente, aquí está, cada paciente que se embarazaría sin método anticonceptivo tomando preparado, se embarazaría media paciente, si así se pudiera decir, o 0.25 de paciente. Entonces son medicamentos, es un compuesto, una combinación muy eficaz como anticonceptiva. Sangrado menstrual abundante, también hay estudios, los estudios de Jeffrey Jensen, el estado de Oregon, los estudios de Fraser, que son los HMB, que es Heavy Menstrual Bleeding, que también estudiaron esta combinación para tratamiento de sangrado menstrual abundante, evidentemente sin patología orgánica. Es decir, los que en la clasificación de Palm-Cohen cabría en la ovulatoria, la causa ovulatoria, que no hay ovulación y por eso se produce. Si hay miomas, si hay pólipos, todo eso, bueno, pues esa no es indicación.
Entonces concluíamos que, bueno, pues la combinación de Inoject, balotoestradiol, es un régimen dinámico, es un estrógeno natural, es un régimen de 26-2 que va cambiando según los días. Es el único preparado en el comercio que tiene las instrucciones a la mujer qué va a hacer si le olvida una píldora, que también es muy común que nos hablen, es que me olvidé tomar mi píldora ayer, ¿qué hago? Bueno, ahí trae la etiqueta de qué debe hacer. Liberestradiol, hay estudios clínicos, no solo estudios de eficacia, sino efectividad, que les digo son en el mundo real, que son estudios de las pacientes que nosotros vemos todos los días. La gordita, la delgada, la que ya está en la perimenopausia, la que es adolescente, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da un gran valor clínico. Y también en el sangrado menstrual abundante es una eficacia del 88%, desde el segundo, inclusive desde el primer ciclo que lo utilizan, más del 80% de la cantidad de sangrado menstrual disminuye, lo cual es notabilísimo. Entonces, eso lo hace que tenga una aceptabilidad muy alta. Inclusive puede haber tasas de amenorrea, que el sangrado sea tan escaso que pues, la paciente, la gran mayoría lo agradecen. Yo solamente tenía una paciente que se sentía inquieta porque es una paciente muy ansiosa. Me dice, es que doctor, yo prefiero tener mi periodo menstrual un poco más abundante y está bien. Entonces no no es un producto para ti. Pero la gran mayoría pues les cae muy bien tener periodos muy amables porque les permite pues hacer más actividades y con el intervalo acortado de días libres, pues la sintomatología asociada a eso pues disminuye de manera importante, reducción de los síntomas asociados a la abstinencia y un alto índice de satisfacción y de apego al tratamiento. Es útil para mujeres en cualquier edad, hay estudios del mundo real para cualquier edad que desean concepción oral segura, combinada, mujeres que desean disminuir su periodo menstrual y que no tengan contraindicaciones, evidentemente, para usar este tipo de combinación que, bueno, pues son básicamente la de todos los anticonceptivos. No es útil para mujeres que no deseen utilizar hormonas, evidentemente. Ya ven que hay muchas mujeres que pues le tienen miedo a utilizar hormonas. Mujeres que se sienten incómodas por disminución del sangrado menstrual, el caso de una paciente mía que les comentaba, y presencia de contraindicaciones. Bien, pues después de todos los problemas que tuvimos al inicio, espero que haya sido una plática interesante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto la trataremos de responder. Bueno. Acá tenemos una pregunta. Sí. Bueno. Sí. Sí, con un poco de eco, pero a ver, se entiende. Más que todo, primero felicitarle por esta conferencia, tema un poco complejo, pero muy claro en su exposición. Muchas gracias. La pregunta va en relación a si, dada esta composición, podría ser una indicación ideal para la anticoncepción en la premenopausia. Sí, sí hay estudios que se han hecho, y esos mismos estudios de vida real, en los cuales se utilizan mujeres que ya están en la perimenopausia, en donde, bueno, pues aunque la fertilidad ha disminuido, no está ausente el riesgo de embarazo, y da muy buenos resultados con altas tasas de satisfacción. Por eso, porque estamos utilizando un estrógeno natural. Y finalmente, bueno, pues cuando ya nosotros calculemos que ya la paciente pues ya dejó de ovular y que ya tendría su menopausia, pues suspendemos el medicamento, le dejamos 3 días sin medicamento, le pedimos una determinación de hormona folículo estimulante, y si esta sale más de 30 unidades, bueno, pues ya sabemos que esa paciente ya no se va a embarazar, que ya está en la menopausia, entonces ya podemos suspender o cambiar a la terapia hormonal tradicional como sería si es que tiene síntomas. Pero sí es una indicación bien establecida.
la mujer en cualquier Gracias. extremo de la vida reproductiva. Gracias. Yo quisiera preguntarle, hay pacientes que llegan a tener sangrado intermenstrual cuando los tenemos bajo el tratamiento hormonal. Sí. ¿Usted qué sugiere? ¿Agregar otro hormonal o utilizar inhibidores de prostaglandinas? Habitualmente con eso tiene, generalmente son el primero, el segundo ciclo, ya después ese efecto secundario se quita. Pero sí una conducta muy adecuada sería utilizar justamente los inhibidores de prostaglandinas. Y decirle al paciente, mira, no te preocupes, esto dura 1 mes o 2 meses máximo y se te va a quitar. Sigue tomando tus pastillas. No significa ese sangradito que haya disminuido su eficacia, puedes seguir teniendo tu actividad sexual sin riesgo sin temor a embarazo, porque luego también eso les asusta, ¿no? Piensan que disminuye la eficacia y no es así. ¿Alguna pregunta más? Creo que no hay pregunta, doctor. Doctor, pues a nombre del Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, le damos las gracias por la plática y por el apoyo. No, les repito, el honrado Gracias, fui yo porque su estado es uno de los más queridos que tengo. Ahí tuve varias pues, cuestiones personales que me hacen estimar mucho el estado de Querétaro. Ahí hice mi servicio social. Así que, pues les agradezco mucho la invitación. Sí, doctor, pues por acá nos esperamos en Querétaro, cuando guste. Sí, muchas gracias. Sí, voy frecuentemente. Sí, doctor. Gracias. Bueno, pues a nombre del colegio le damos las gracias por la asistencia a los que están aquí, a los que están conectados. De avisos, bueno, les recuerdo del Summit de enfermedades hipertensivas que va a ser en septiembre 12, 13, 6, 7, 12 y 13. ¿Sí? Son 4 días en las noches y con puntaje para el consejo y gratuito. Bueno, y cupo limitado. Gracias, doctor.